Buenos días, amadas hermanas, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes, iniciando de la mejor manera, escuchando el consejo de la palabra que el Señor trae para cada uno de nosotros. Vamos a esperar a que se conecten para dar inicio. Con el tema que traemos este día. Es un tema muy precioso que la verdad a mí me transformó bastante, me edificó bastante, y yo sé que así lo va a hacer con cada una de ustedes, de las que está al otro lado de la pantalla. Amadas hermanas, hoy el tema es tú reverdecerás. Es un tema bien precioso que cuando escuchamos la palabra reverdecer se nos imagina una planta o un árbol seco. Una planta que está ahí sin que nadie le ponga agua, sin que nadie la abone, sin que nadie la cuide. Y al pasar de un tiempo, la tierra pues se seca totalmente y solo queda la raíz y se le caen las hojas, sus ramas se van secando poco a poco. Si trasladamos eso a nuestra vida diaria, muchas veces nosotras mismas nos dejamos secar por aquel problema que hemos venido acumulando, nos dejamos secar por la enfermedad, porque nos entroncamos en esa enfermedad y se nos olvida que tenemos un Dios sanador. Amadas hermanas, yo les quiero invitar a que me acompañen a la palabra, que este día vamos a estar meditando un poco, y está en el libro de Job, capítulo 14, versículo del 7 al 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se derriba un árbol, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua, florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidas, amadas hermanas, a las que ya se están conectando. Les vuelvo a repetir el tema por si no lo escucharon. El tema es tú reverdecerás. La cita bíblica está en Job 14, versículos del 7 al 9. Y les mencionaba al principio que cuando escuchamos la palabra reverdecer, se nos imagina una planta o un árbol seco, abandonado. No sé si algunas nos ha pasado que tenemos alguna maceta y que nos descuidamos porque no nos queda tiempo, porque se nos olvida regarla, porque a veces no hay agua en nuestras casas para regarla, y con un ratito que pase sin agua, eso se va secando. Cuando trasladamos eso a nuestra vida, muchas veces nosotras mismas nos dejamos secar. ¿Y por qué nos dejamos secar? Por los problemas, por las enfermedades, por los traumas que venimos arrastrando desde nuestra vida anterior. Y cuando les digo nuestra vida anterior, significa cuando no hemos vuelto a nacer, cuando no hemos pasado por las aguas y vivimos ancladas en aquella situación que nos ha hecho tanto daño. Pero hoy el Señor les dice, amadas hermanas, que ustedes tienen la capacidad de reverdecer. Ustedes tienen la capacidad de decir, hasta aquí llega esto. Hoy yo pongo todos mis problemas,
pongo todo en las manos del Señor. Hoy me sacudo de todo esto y que el Señor quite de sus raíces toda esa tierra seca que no le permite a usted crecer, que no le permite a usted reverdecer, que no le permite a usted avanzar en su vida. Hay muchas cosas que nos sirven de piedra de tropiezo. A todas nos ha pasado. Yo lo he vivido. Ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla lo han vivido. Porque es mentira que vamos a decir que hay problemas que no nos afectan emocionalmente, que hay enfermedades o situaciones en nuestro matrimonio, situaciones con nuestros hijos. Hay muchos hijos hoy en día que tienen rebeldía y eso a nosotros nos va estancando. Pero hoy el Espíritu Santo, amadas hermanas, quiere que usted se sacuda y lo deje a Él entrar en su vida, para que venga Él apodando todo aquello que ya no le sirve a usted en su vida, dejando que sea el Señor que nos dé de su agua, de su fuente de agua viva, para que nuestras raíces vuelvan a tomar esas fuerzas, para que nuestras raíces vuelvan a crecer con fortaleza. Permita que el Señor abone esa tierra. Permita que el Señor quite de su vida todo aquello que no la deja avanzar. Hay situaciones difíciles, sí. Yo no le estoy diciendo que no las haya. Pero si usted deja que el Espíritu de Dios obre en su vida, a partir de este día, usted va a reverdecer. Va a ser una mujer renovada, una mujer transformada. Pero para eso también tenemos que poner de nuestra parte. El Señor hace su parte, pero usted también tiene que dejar que el Señor limpie su corazón. Y muchas veces nosotros decimos que ya perdonamos, pero solo lo hemos hecho del diente al labio. Y para perdonar, a veces, amadas hermanas, tenemos que ir años atrás de nuestra vida. Tenemos que hacer un recuento de todo lo que nos ha hecho sentir mal, de todos aquellos actos que nosotros también hemos ofendido a alguien. Tenemos que dejar que el Señor limpie con hisopo, pero dejarlo que lo haga de verdad. Humillarnos ante su presencia y decirle: Señor, aquí estoy. Sea usted limpiándome, sea usted ayudándome y guiándome a quitar todo esto de mi corazón. Porque para usted reverdecer, tiene que perdonarse a usted y pedir perdón. Tiene que soltar y tiene que olvidar. ¿Y cómo se va a dar cuenta usted de que ya eso que algún día la lastimó, hoy ya puede decir tranquilamente que ha perdonado? Cuando usted ya no derrama una lágrima de tristeza, cuando usted, en vez de pensar en que ofendió a esa persona, usted ya habla bien de ella. Porque muchas veces nosotros decimos que, por darles un ejemplo, nuestro vecino nos ofendió. Y sí, a veces pasa un tiempo en que nosotros perdonamos. Pero cuando estamos en una vida en Cristo, amadas hermanas, nosotros tenemos que dar el paso. Pero hay una diferencia también en que perdonamos y también nos alejamos. Sabemos alejarnos de aquellas personas que nos han ofendido, porque puede ser que esa persona lo vuelva a hacer, pero nosotros ya no queremos caer en eso, de estar con nuestros sentimientos malos para esa persona, de estar con aquello de que esa persona me ofendió, pero la tengo que ver cada día. Amadas hermanas, pedir perdón también
es algo que tenemos que hacer. Y el pedir perdón no nos hace ser menos que la otra persona. Pedir perdón es saber ser humildes como Jesús. Jesús siempre andaba contento, siempre andaba predicando la palabra. Él es nuestro mayor ejemplo. Él es quien este día nos dice: hijos, perdonen, suelten. Últimamente el Espíritu Santo ha estado tocando bastante el tema del perdón. Ustedes conocen su corazón, ustedes conocen todo aquello que aún no han soltado, todo aquello que tienen guardado, infidelidades, problemas con sus hijos, problemas con algún otro familiar, aquellas cosas que hemos venido arrastrando. Pero el Señor quiere que hoy sacuda usted su corazón de todo eso, que bote y que deje atrás para avanzar. Porque para avanzar en el caminar de Dios tenemos que estar con nuestro corazón limpio, con nuestro corazón reverdecido, con nuestros pensamientos también. Porque no solo el corazón, a veces también nosotros actuamos mal con nuestra mente. Y no me dejarán mentir que más de alguna ocasión hemos pecado de pensamiento. Y es bien tremendo, porque el ser cristiano o tratar de caminar en la vida cristiana no es que seamos perfectos, pero sí tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad del Señor. Dios desea que usted reverdezca en su interior, pero para eso, amadas hermanas, tiene que autoexaminarse, hacer un conteo de todo aquello que usted siente que tiene que dejar que el Señor pode con sus tijeras. Hay cosas bien difíciles y les digo, para nosotros estar acá dándoles, compartiendo con ustedes el consejo de la palabra, como dice nuestra pastora Carmencita, primero nos tiene que edificar a nosotros para después nosotros poder trasladarlo. Y tenemos que también botar nuestras culpas que a veces no tenemos nosotros nada que ver en el problema. Y tal vez se lo digo yo como un testimonio. Yo por muchos años me culpé de que mi papá fuera un alcohólico. Les estoy hablando de mi padre biológico. Yo por mucho tiempo me culpé, incluso hoy ya mayor, yo pensaba de que por mi culpa él había agarrado el vicio del alcohol, que por mi culpa él había dejado a mi mamá, que por mi culpa su matrimonio se había disuelto. Pero una vez entendí, el Señor me hizo entender que no era mi culpa, porque yo no le puse a él una botella de licor para que él empezara en ese vicio. Fue él quien lo inició. Él tendrá sus motivos y él le va a dar cuentas al Señor de eso. Pero yo decidí ya no cargar más con esa cruz, porque no era mía, ni culpa de mi mamá tampoco. Él solito fue. Yo no tuve nada que ver. Y tampoco yo entendía el por qué él nos había abandonado. Pero leyendo un libro me di cuenta de que muchas veces el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en ese propósito cada uno va a reverdecer. Y yo reverdecí, amadas hermanas. ¿Por qué? Porque para la honra y gloria del Señor, yo hoy les puedo decir
que yo he perdonado a mi papá biológico y me he perdonado a mí misma. Y sí me costó bastante descubrir las áreas en las que yo tenía que perdonarme. Pero cuando nosotros nos edificamos día a día con la palabra del Señor, nosotros mismos vamos descubriendo, y en nuestras anotaciones que hacemos al leer un versículo o varios versículos o un capítulo, el Señor nos habla bien fuerte, y nosotras, como sabemos la vida que hemos tenido, ahí nos damos cuenta en las áreas que nosotros tenemos que dejar que el Señor limpie. Y hoy yo estoy feliz porque hoy puedo decir que yo soy una mujer libre de esa cruz, que esa rama, esa planta que yo tenía seca en mi vida, hoy ha reverdecido. Porque antes yo lloraba, amadas hermanas. Yo lloraba porque mi papá no estaba en mi vida. Yo, cuando estaba pequeña, lo esperé por mucho tiempo. Lo esperé, venían días del Padre, venían mis cumpleaños, venían Navidades, pero Él no quiso. Y el Señor tenía un propósito para mi vida. Y ese propósito era de que Él tenía algo preparado para mí. Y no era Él, sino que era un Padre diferente que yo iba a tener en mi vida, que mis hijas iban a disfrutar de un abuelo. Y yo le doy la gloria al Señor, porque yo antes decía, ¿por qué Él no quiso ser parte de mi vida? Mas yo no sabía que el Señor tenía otros planes para mi vida. Y yo alabo el nombre del Señor por eso. Y así como Él ha obrado en mi vida, yo sé que Él obra en la vida de cada una de ustedes. Yo sé que hay cosas, amadas hermanas, que están ahí en esa raíz, metidas en esa tierra seca, que a lo mejor ustedes no quieren soltar por miedo a que alguien vaya a hablar mal de ustedes, por miedo a que no vayan a poder salir adelante. Pero déjenme decirles algo, el Señor es nuestro ayudador. Él nos ha redimido. Y redimir es el resultado de rescatar. Cada uno de nosotros estábamos perdidos. Usted que está ahí al otro lado de la pantalla sabe de dónde el Señor la rescató. Yo sé de dónde el Señor me rescató. Y yo bendigo el nombre del Señor porque Él dejó a las 99 y volvió por mí y me redimió. Y me redimió y me está haciendo reverdecer. A lo mejor faltan muchas áreas de mi vida en las que yo necesito reverdecer. Pero por algo se empieza. Por algo se empieza. Y hoy yo la invito, amada hermana, que usted haga un recuento. Tome un pedazo de papel, un lapicero y anote. Porque cuando uno se autoexamina, o si usted no es capaz de distinguir esas áreas, pregúntele a su familia, a sus hijos, a su esposo, y ellos sabrán también decirle en qué área usted necesita reverdecer. Aunque no nos guste, amadas hermanas, que nos digan en qué necesitamos mejorar, pero es necesario. Es necesario ir, sacudir esa tierra seca que ya no nos sirve de nada. Esa tierra seca que son problemas, ansiedades, dificultades, falta de provisión económica,
falta de provisión de alimentos, falta de trabajo. Y la lista es enorme. Pero nosotros tenemos que tomar también la iniciativa y decir hasta aquí. Yo hoy me sacudo de toda esta tierra seca y permito que el Señor ponga tierra nueva en mí, ponga abono en mí y me dé de su agua para yo reverdecer. Y usted me va a decir, hermana, pero es que reverdecer es difícil. Sí, es difícil, lleva tiempo y lleva cuidado. Y si nosotras nos descuidamos de nosotras mismas, ¿cómo creen que están las otras áreas de nuestra vida? Si nosotros no somos capaces de cuidarnos a nosotras mismas, ¿cómo vamos a ser capaces de cuidar nuestro hogar, de cuidar nuestro matrimonio, de cuidar nuestros hijos, de darles el ejemplo que ellos necesitan? Así que yo hoy les invito a que este pequeño consejo lo pongan en práctica. Y quizás no mañana, pero sí al final de un tiempo, ustedes van a estar diciendo, reverdecí en esta área de mi vida. He dado fruto. Y ese fruto, amadas hermanas, es el resultado de todo el proceso que hemos estado viviendo. Ese fruto es el que honra al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo puede estar obrando en nuestra vida, pero si nosotros no permitimos que Él entre de lleno, no estamos haciendo absolutamente nada. Si nosotros solo leemos la palabra y la dejamos pasar y no prestamos atención a lo que el Señor nos dice, no estamos haciendo nada. Si escuchamos palabra de Dios por medio de las predicaciones de tantos pastores que hay, de tantos pastores que nos envían el mensaje, no estamos haciendo nada. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero que nuestro corazón está lleno de egoísmo, lleno de resentimiento, lleno de falta de fe, no estamos haciendo nada, amadas hermanas. Y sí, como les decía anteriormente, es bastante difícil. Pero si nos tomamos de la mano de Dios, para Él no hay nada imposible. Él es capaz de transformar corazones de piedra a corazones de carne. Él es capaz de transformar nuestra vida. Él nos da la oportunidad día a día de ser unas mujeres nuevas, de ser unas mujeres llenas del Espíritu Santo. Y mire qué lindo es Dios, porque todos los días nos da una oportunidad de abrir nuestros ojos. Hay personas que hoy no abrieron sus ojos porque Él los llamó a su presencia. Pero los que pudimos abrir nuestros ojos y disfrutar de las maravillas del Señor, de este rico clima que está hoy acá en la ciudad de Santa Tecla, no todos lo disfrutan, amadas hermanas. No todos tienen la oportunidad. Y todo eso nosotros lo tenemos que valorar, porque el Señor quiere que nosotros transformemos nuestro interior, que nuestro interior crezca y que apartemos de nuestro camino todo aquello que no edifica, todo aquello que nos sirve de piedra de tropiezo para que nosotras estemos siempre en su caminar. Y el reverdecer comienza cuando nosotros decidimos, cuando nosotros decimos hasta aquí, hoy empieza algo nuevo para mi vida. Y es bastante difícil el avanzar, porque a veces
nosotros sentimos que somos pequeños. Pero si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, amadas hermanas, el Señor nos va a guiar, nos va a decir por dónde ir. El Señor tiene tanta misericordia para cada uno de sus hijos, que si nosotros vamos y le clamamos y le pedimos en oración que nos guíe, Él nos dice: hija, esto no está bien, hija, esto no lo hagas, hija, esto sí lo hagas. Y es bien difícil también tener una disciplina en oración, levantarse de madrugada. A veces la cama no deja, más con este clima. Hay muchas cosas, pero nosotros, como sus hijos, tenemos que tener una disciplina en oración para que sea el Señor guiándonos por medio de la oración. Amadas hermanas, yo este día les invito a que decida usted reverdecer, decida que el Señor haga en gran manera en su vida, decida perdonar, que es bien importante, perdonarse usted también, quitarse todas esas culpas y pedir perdón si es necesario. Como les decía antes, el pedir perdón no nos hace menos que los demás. Al contrario, nos hace ser humildes y ante los ojos de Dios, a Él le agrada que nosotros seamos humildes. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándonos en todo tiempo y en todo momento. Le invito a cerrar sus ojos ahí donde usted está. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias Padre Celestial por esta palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú, Padre Celestial, hablaste, Padre. Y hoy, Padre Celestial, tú vas a hacer grandes cosas en la vida de mis hermanos que están conectados. Tú, mi Dios, vas a ayudarnos, Padre, a reverdecer. Tú nos vas a ayudar, Padre bendito de los cielos, a sacudir, Padre Celestial, esa raíz, Padre bendito, de toda esa tierra seca, mi Dios. Y vas a podar, Padre Celestial, todas esas áreas de nuestra vida, Señor, que necesitan, Padre, un renuevo, que necesitan de tu agua viva, Señor. Padre, yo te pongo la vida de cada una de estas mujeres, Señor, que están conectadas. Te pido, Señor, que seas tú obrando en su vida. Si hay algún hermano, Señor, conectado también, yo te pido, Señor, que toques y obres en su corazón. Padre, oro, Señor, por sus emociones, por aquellas cosas, Señor, que no les permiten, Padre, avanzar. Padre, hoy, Señor, corta, mi Dios eterno, todo eso, Padre, que han venido arrastrando, Señor, por tanto tiempo, Padre Celestial. Y que hoy, Padre, queda atrás, Señor, con toda esa tierra seca, mi Dios amado, para que ellos reverdezcan, Padre, en espíritu, Padre, reverdezcan en su vida, Señor, y puedan, Padre, dar ese fruto que tú necesitas, mi Dios, para que vean las demás personas, Señor, que aún no creen en ti, Padre, que sí podemos reverdecer, Padre, que sí podemos ser transformados, mi Dios.
Padre amado, yo te pongo, Señor, la vida de ellos en tus manos, de sus esposos, de sus esposas, de sus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, mi Dios, una semana, Señor, bendecida. Yo declaro, mi Dios, que cada actividad, Señor, que ellos realicen es cubierta por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que guardes sus entradas, que guardes sus salidas, Señor, que los llenes, mi Dios, de sabiduría para que puedan discernir, mi Dios, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que los aleja de ti, mi Dios. Y hoy puedan decir un hasta aquí, puedan tomar, Señor, la decisión de no volver más atrás, Señor, y dejar que tu Espíritu, Señor, los haga reverdecer. Gracias te doy, Señor, por este momento. Te alabo, mi Dios eterno. Gracias por cada uno, Señor, de tus hijos. Gracias, Señor, por la provisión en nuestro hogar. Gracias, Padre, por nuestra salud. Gracias, mi Dios eterno, porque hasta este día podemos decir Ebenezer. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amadas, ha sido el consejo de la palabra para este día. Les agradezco infinitamente a todos los que estuvieron conectados y espero que este mensaje quede sembrado en su corazón y hoy ustedes decidan avanzar para reverdecer. Que el Señor les bendiga, bendigo su vida, su inicio de semana. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.